Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a tocar el tema de segmentos y ángulos, el tema correspondiente al curso de geometría plana. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar primero con un poco de teoría y luego vamos a resolver unos cuantos problemas. Entonces vamos a comenzar, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita, muy importante, para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba video. ¿Ok? Bien, entonces vamos a comenzar con lo que es segmento y vamos a tener en cuenta lo que es un segmento de recta. Dice que es una porción de recta limitada por dos puntos llamados extremos. Entonces aquí tenemos una pequeña gráfica de lo que es un segmento de recta o un segmento, ¿no? Que se le conoce así. Tenemos dos puntos extremos A y B y dice que este segmento se denota por AB. A veces también arribita se le pone como una rayita, ¿no? Y se lee segmento de AB. Luego también tenemos lo que es el punto medio de un segmento, como bien dice el nombre, punto medio, o sea, parte del segmento en dos porciones iguales, ¿no? A eso se le llama punto medio del segmento. Entonces aquí tenemos un breve ejemplo. Tenemos un segmento AC donde hay un punto B, ¿ok? Que está actuando como un punto medio del segmento AC. Entonces, este segmento este punto B está cortando el segmento AC en dos partes iguales. Si todo valía 2A, entonces cada porción que ha partido el punto B va a valer la mitad, ¿no? A, o sea. Entonces, aquí dice que B punto medio del segmento AC. Entonces, AB es igual a BC, ¿ok? Los segmentos AB es igual al segmento BC y esto es igual a la letra A. Bien, también tenemos lo que son las operaciones con segmentos. Dice que para sumar o restar dos segmentos cualesquiera, se toman en una recta dos segmentos consecutivos cualesquiera y congruentes, respectivamente, a los segmentos que se quieren sumar. Bueno, tenemos lo que es la suma de segmentos, algo fácil, ¿no? Tenemos un segmento, digamos, donde hay puntos consecutivos y a cada segmento se le asigna ciertos valores, ¿no? En algunos problemas y bueno, si queremos sumar se hace la respectiva suma. En este ejemplo nos dice que el segmento AC es igual a la suma del segmento AB más el segmento BC, ¿ok? O sea que AC es igual a A más B, ¿verdad? Bien. También tenemos lo que son las restas de segmento. Es casi lo mismo que la suma, no es necesario explicarlo, creo, solo que aquí va a actuar la diferencia, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora con lo que es ángulos. Aquí sí hay un poco más de teoría. En cuanto a segmento es algo básico nomás. Y bueno, con lo que es ángulos, dice que es la figura formada por dos rayos que tienen el mismo origen. Allá. Los dos rayos, dice, son los lados del ángulo y el origen en común es el vértice. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos los dos rayos, OA y OB, los cuales están formando un ángulo alfa en este caso, ¿no? Dice que se lee medida del ángulo AOB es igual a alfa. Bueno, se puede leer el ángulo AOB o el ángulo BOA, ¿verdad? Es lo mismo. Y bueno, aquí tenemos sus diferentes notaciones. Se le coloca al comienzo como una boquita para decir que es un ángulo o se le coloca arriba como también una boquita invertida, ¿no? Bien. Dice que para el gráfico OA y OB son los lados y O es el origen, ¿no? O perdón, es el vértice. Bueno, para este ejemplo, ¿no? También tenemos, bueno, aquí tenemos una nota. Dice, dos ángulos son congruentes y tienen la misma medida. Ya. Importante, ¿no? Dos ángulos son congruentes y son iguales de medida. Tenemos lo que es la bisectriz de un ángulo, que la bisectriz dice que es ese rayo que lo divide en dos ángulos congruentes. Allá. Y tenemos entonces nuestro ejemplo. Tenemos un ángulo que es AOB, ¿ok? Donde OX actúa como bisectriz y parte al ángulo AOB en dos partes iguales. Si era 2 alfa, entonces cada ángulo que ha partido la bisectriz va a ser alfa y alfa. Bien. La clasificación de ángulos. Dice que se clasifican de tres modos. Según su medida, tenemos los ángulos llanos. Dice que es aquel ángulo que mide 180 grados y sus dos rayos son opuestos, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo. Dos rayos opuestos por un mismo vértice, que es el punto O, y ese ángulo que están formando, que en este caso es alfa, va a ser igual a 180 grados. También tenemos el ángulo agudo, dice que es aquel ángulo cuya medida es menor a 90 grados, pero mayor a 0 grados.
Y tenemos un breve ejemplo. Tenemos nuestro ángulo alfa, el cual está en los intervalos de mayor a 0, pero menor que 90 grados. Y tenemos el ángulo recto, dice que es aquel que mide 90 grados. Bueno, fácil, ¿no? 90 grados. Y también tenemos el ángulo obtuso, dice que es aquel cuya medida es menor a 180 y mayor a 90 grados. Y aquí tenemos el ejemplo del ángulo obtuso. Tenemos, también se caracterizan por según la posición de sus lados. Como por ejemplo los ángulos adyacentes, dice que cuando dos ángulos tienen el mismo vértice, un lado en común y los otros dos lados en regiones distintas, a dicho lado común son ángulos adyacentes. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos un ángulo en común, ¿ok? O sea, un rayo en común. Ajá, este es el lado en común o el rayo en común. Y bueno, estos dos ángulos van a ser adyacentes porque están juntos, ¿verdad? Más que todo es así, ¿no? Porque están juntos, son adyacentes. Entonces aquí dice que el ángulo A o B y el ángulo B o C son ángulos adyacentes, ¿no? Porque están pegaditos, más que todo. En otras palabras. También tenemos los ángulos consecutivos. Dice, si para 3 o más ángulos de cada uno es adyacente, son consecutivos, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo. Los ángulos consecutivos, ¿no? Alfa, tita y beta son ángulos consecutivos. Y tenemos opuestos por el vértice. También importante, ¿no? Cuando dos ángulos tienen sus lados que son pares de rayos opuestos, se demuestra que miden igual. Y aquí está la famosa propiedad de ángulos opuestos por el vértice. Tienen un mismo vértice en común, ¿no? Por eso son opuestos por el vértice. Y entonces aquí nos dice que alfa y beta son iguales. Por su suma, otra característica, tenemos los ángulos complementarios. Dos ángulos se llaman complementarios si sus medidas suman 90 grados. Y aquí tenemos un ejemplo. Alfa y beta van a ser complementarios porque van a sumar 90 grados. Y tenemos los suplementarios. Son dos ángulos cuyas medidas suman 180 grados. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Alfa más beta va a ser igual a 180 grados, entonces se dice que son ángulos suplementarios. Bueno, aquí tenemos un trucazo, dice, o un trucazo o una propiedad más que todo, ¿no? Dice que cuando la palabra suplemento se repite un número par de veces, el resultado es el mismo valor del ángulo. Y si el número es impar, el resultado es su suplemento. Bueno, esto lo vamos a ver en la parte práctica, cuando vamos a resolver problemas. He puesto ahí para aplicar esta propiedad, ¿ya? Entonces, si nos dice a nosotros el suplemento, así, etcétera, si el número es par, el valor solo va a ser el ángulo, ¿ok? Y si nos dice el número de veces impares, entonces va a ser el suplemento de ese ángulo, ¿no? Bien, este trucazo dice que también funciona para el complemento. Bueno, no hay ningún problema. Tenemos lo que son las posiciones relativas de dos rectas, como por ejemplo las paralelas. Se llaman rectas paralelas cuando no tienen ningún punto en común y están situadas en un mismo plano. Por ejemplo, aquí tenemos dos rectas y se denota por esta, ¿no? Por dos slash que son paralelas. Dice que se lee la recta L1 es paralela a la recta L2. Dice que estas rectas paralelas, ¿cuándo van a chocar? En el infinito, dice que se ven. Este eres tú y este es tu crush. Nunca se van a unir, en el infinito tal vez. Bueno, tenemos las rectas secantes. Son rectas secantes si se intersectan en un punto. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las oblicuas. Si no se determina un ángulo recto. ¿Ok? Si no se determina un ángulo recto. Y tenemos también lo que son las perpendiculares. Si el ángulo que forman estas es 90 grados, ¿no? Bien. Tenemos los ángulos determinados sobre dos rectas paralelas y una secante. ¿Qué quiere decir esto? Esta famosa o este famoso cuadrito, esta famosa propiedad, ¿no? Aquí salen varias propiedades, como por ejemplo la de la z. Entonces dice, si L1 y L2 se determinan, o son paralelas, se determina que los siguientes ángulos son, digamos, aquí tenemos los ángulos correspondientes, como por ejemplo, el ángulo 1 es igual al ángulo 5, ¿no? También tenemos los ángulos internos, pueden ser alternos, perdón, alternos internos. Por ejemplo, el 3 es igual al 5, ¿no?
el 3 es igual al 5, y tenemos los alternos externos, como por ejemplo el 1 es igual al 7, el 1 es igual al 7, y también aquí más ángulos iguales, ¿no? También tenemos los ángulos conjugados, que pueden ser conjugados internos, como por ejemplo, la suma de estos dos ángulos va a ser 180. Aquí tenemos el ejemplo del ángulo 3 más el ángulo 6, suman 180, ¿verdad? Claro, porque este de aquí, este 3 va a pasar, como es paralela a estas dos rectas, por la propia de la z va a pasar aquí, ¿no? O sea, el 3 es igual al 5, por ende, suman estos dos ángulos 180, porque es llano, ¿verdad? Bien. Tenemos los ángulos de lados perpendiculares. Dice que estos ángulos resultan congruentes si ambos son agudos o los dos lados obtusos, y serán suplementarios si uno es agudo y el otro es obtuso, ¿no? Por aquí tenemos el ejemplo. Estos dos ángulos van a ser iguales. Bueno, aquí se sigue trazando, digamos, esta recta se sigue proyectando y aquí va a ser también perpendicular. Por ende, estos dos ángulos alfa y θ van a ser iguales, ¿no? Esta es una propiedad famosa, es la propiedad de la mariposa, ¿no? Y aquí tenemos la propiedad de ¿qué cosa? Bueno, esta es la propiedad del pescadito, me parece, ¿no? La cabecita y la cola va a ser igual a la suma de estos dos ángulos, ¿no? De estas dos aletitas. Esta propiedad no funciona también, o sea, no solo funciona con 90 grados, ojo, funciona con otros ángulos, como por ejemplo, no sé, puede ser otros ángulos, por ejemplo 60 y 40, ¿no? 60 y 40, entonces estos dos ángulos de aquí, la suma de estos dos ángulos va a ser igual a la cabecita con la colita, ¿no? La famosa propiedad del pescadito. Por último tenemos las propiedades básicas. Si dice L1 y L2 son paralelas, entonces se cumple esta propiedad, ¿no? Que alfa más beta es igual a X. Hay una más larga, ¿no? Cuando es como un serrucho. También se cumple esa propiedad, los de lados de un lado son iguales a los ángulos del otro lado. Bueno, tenemos también otra propiedad, ahí está, esta propiedad la, ¿no? Aquí está esa propiedad, donde todos los ángulos de un lado son iguales a los ángulos del otro lado, si ambas rectas son paralelas, ¿no? Si L1 y L2 son paralelas. También tenemos otra propiedad, la propiedad de la astilla, me parece, donde los ángulos aquí van a sumar, todos estos ángulos van a sumar, ¿cuánto? 180, ¿no? Puede haber más ángulos, no interesa, ¿no? No va a haber siempre 5 ángulos como en este ejemplo, puede haber más ángulos, 6, 7, 8, yo qué sé, ¿no? Pero van a sumar 180, siempre y cuando estén dentro, digamos, de esas dos rectas paralelas. Tenemos también esta propiedad, también casi parecida a esta, solo que aquí la iguala a un valor X, ¿no? Se puede comprobar, ¿no? Se puede demostrar. También tenemos por último esta propiedad, donde dice que estos tres ángulos van a ser igual a 360. Y bueno, sí también se puede comprobar, se proyecta nomás, se proyecta y van a ser, digamos, como los ángulos externos de un triángulo, ¿no? Por eso suman 360. Y ahora sí, bueno, vamos a pasar, espero que no te hayas aburrido, vamos a pasar ahora sí a lo que son los ejercicios, ¿ok? Vamos a resolver unos cuantos ejercicios sobre este tema. Ejercicio número 1 nos dice, sobre una línea recta se consideran los puntos consecutivos A, B, C y D. Los puntos M y N son puntos medios del segmento AB y CD respectivamente. Nos pide hallar MN si el segmento AC más el segmento BD es igual a 50. Entonces vayamos con la solución a este problema. Nos dice que tenemos un segmento donde tenemos los puntos consecutivos A, B, C y D, ¿no? Luego nos dice que tenemos puntos medios. Tenemos el punto medio M, ¿ok? El cual es punto medio del segmento AB. Y el punto medio N, el cual es punto medio del segmento CD, ¿no? Entonces le colocamos una letra aquí, A, ¿verdad? Porque es punto medio. Y aquí le vamos a colocar B y B, ¿ok? Porque es punto medio también, ¿no? Son segmentos iguales. Y a este segmento le vamos a colocar C, ¿ya? Luego nos dice que nos pide hallar MN, o sea, nos pide hallar ¿qué cosa? Nos pide hallar este segmento, el cual sería A más B más C, ¿verdad? MN, el segmento MN. Entonces, vamos a ir con el dato que nos dice, ¿ok? El dato nos dice que A más C, el segmento AC más el segmento BD es igual a 50. Ya, ¿cuánto vale el segmento AC? El segmento AC vale 2A más C, ¿verdad? 2A más C. Y el segmento BD,
¿ok? El segmento BD vale ¿cuánto? Vale C más 2B, ¿no? Entonces colocamos que el segmento AC vale 2A más C más, ¿ok? Más el segmento BD que vale C más 2B. Y esto va a ser igual a 50. Entonces yo puedo aquí resolver y todos van a tener en común 2, ¿no? ¿Verdad? Si sumamos va a tener 2A más 2B más 2C. Entonces yo lo factorizo el 2 y voy a tener 2 por A más B más C. Y esto va a ser igual a 50. Entonces aquí puedo simplificar, ¿verdad? Le saco mitad, le saco mitad. Entonces voy a obtener que A más B más C va a ser igual a 25. Pero A más B más C me representa el segmento MN, el cual es lo que estoy buscando. Entonces el segmento MN va a ser igual a 25, ¿verdad? Y este vendría a ser nuestra respuesta a este problema. Vayamos con el siguiente problema. El ejercicio número 2 nos dice: sobre una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D, tal que B es punto medio de AD, y también nos dice que AC menos CD es igual a 70. Nos pide hallar BC. Bien, entonces vayamos con la solución a este problema. Tenemos el segmento AB y por aquí tal vez ahorita vamos a colocar C, ¿ok? Pero primero estamos colocando AD y aquí el punto B, el cual es punto medio, dice, ¿no? B es punto medio del segmento AD. Entonces, si esto mide A, esto también debe medir A porque B es punto medio. Luego, vamos a colocar el punto C, ¿verdad? Como es consecutivo, debe estar por acá, no puede estar por aquí, ¿verdad? No puede estar porque son consecutivos. Y aquí, entonces, a nosotros nos está pidiendo hallar BC. Entonces, le hemos colocado X, ¿verdad? Y esta porción de segmento, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser A menos X, ¿verdad? Porque todo es A. Y como este segmento es X, entonces este va a ser la diferencia de A menos X, el segmento CD. Ahora sí, vamos a ir con el dato que nos decía que AC menos CD es igual a 70. Pero AC, ¿a qué es igual? AC es igual a A más X, ¿verdad? Aquí lo podemos ver en el gráfico. AC, el segmento AC es igual a A más X, menos, y el segmento CD, ¿a qué es igual? El segmento CD es igual a A menos X, y esto va a ser igual a 70. Entonces aquí podemos simplificar, ¿verdad? Aquí se van a ir las A's, porque aquí está positiva y acá está negativa, y aquí va a ser X más X, ¿verdad? O sea, vamos a tener 2X es igual a 70, donde X va a ser igual a ¿cuánto? Si simplificamos, le sacamos mitad a mitad, X va a ser igual a 35, pero X me representa el segmento BC. Entonces BC va a ser igual a 35, ¿verdad? Bien, fácil el problema. Vayamos con el siguiente problema. Bien, el problema número 3 nos dice: si tenemos la siguiente expresión, donde están participando básicamente aquí los complementos de un ángulo, ¿no? Sucesivamente, el cual está igualado a un valor de 120 grados, nos pide calcular el valor de X. Entonces vayamos con la solución a este problema. Entonces, para ello, vamos a copiar de nuevo nuestra ecuación, llamemos así esto, ¿ok? Vamos a copiar de nuevo nuestra ecuación, y te acuerdas, ¿verdad? En la teoría de lo que hemos hablado, cuando tengamos el complemento del complemento del complemento del complemento, y esto resulte un número par, ¿verdad? Entonces, simplemente todos se van a ir, ¿verdad? Todos los complementos se van a ir, y el valor de eso de y va a ser solo el ángulo, ¿verdad? Entonces aquí podemos tachar. Es así, como si estuviera simplificando, ¿verdad? Entonces aquí, si son pares, se van todos. En este caso aquí, como son impares, se van a ir solo dos, ¿verdad? Y me va a quedar el complemento de 3x. Aquí es par, ¿verdad? Aquí se van a ir los dos, y aquí sin par me va a quedar solo el complemento de x. Entonces, voy a tener 4x, ¿verdad? De aquí del comienzo, menos el complemento de 3x, más 2x, ¿verdad? Más el complemento de x, y esto va a ser igual a 120 grados. Ahora sí, ahora yo sé el complemento. ¿Cuánto es el complemento? ¿O cómo es el complemento? El complemento es lo que le falta, digamos, para llegar a 90, ¿no? Entonces, tendría 4x menos 90 menos 3x, ¿verdad? Porque así se expresa el complemento, digamos, de un ángulo. En este caso es el complemento de 3x, va a tener entonces 90 menos 3x, más 2x más 90 menos x de este complemento de x, ¿verdad? Esto va a ser igual a 120. Entonces, si yo trato de resolver aquí, voy a obtener que 8x va a ser igual a 120. Claro, ¿no? Aquí las x se van a sumar, 4x menos por menos más sería más 3x, más 2x serían 9x, ¿verdad? 9x menos x sería 8x. Y aquí los 90 se van a simplificar porque acá va a estar con menos y acá va a estar
con más, ¿verdad? Entonces voy a tener 8x es igual a 120 grados, donde x finalmente, lo que me piden va a ser igual a 15 grados. Fácil, ¿no? Vayamos con el siguiente problema. Ejercicio número 4 nos dice la medida del complemento de un ángulo excede en 3 grados a la cuarta parte de la medida del suplemento del mismo ángulo. Hallar la medida del ángulo. Bien, entonces vayamos con la solución a este problema. Vamos a decir que el ángulo lo vamos a colocar como X, ¿ok? Entonces nos está diciendo el complemento de ese ángulo X excede en 3 grados. Cuando te diga excede es la diferencia, o sea, la resta, ¿ya? Excede en 3 grados. Y dice que esto es igual a la cuarta parte, ¿verdad? La cuarta parte del suplemento de ese mismo ángulo, que en este caso es X. Entonces tenemos que hallar ese X. ¿Cómo? Muy fácil, pues, ¿no? Tú sabes que el complemento de un ángulo es 90 menos ese ángulo. Y el suplemento es 180 menos ese ángulo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es pasar ese 4 a multiplicar por todo esto, ¿no? Que sería 90 menos X, que corresponde al complemento de ese ángulo, menos 3 grados, ¿no? Y esto va a ser igual al suplemento, que vendría a ser 180 grados menos X. Entonces aquí podemos resolver, vamos a obtener 360 grados menos 4X, ¿verdad? Menos 12 grados, esto va a ser igual a 180 menos X, ¿no? Entonces si aquí despejamos, si pasamos al otro lado del X como positivo, vamos a obtener ¿cuánto? 4X positivo menos X va a ser 3X, ¿no? 3x y este 180 lo pasamos al otro lado a restar. Entonces tendríamos 3x va a ser igual a 168 grados. ¿Ok? Resolviendo todas estas operaciones. Entonces aquí le saco tercia a tercia. Voy a obtener que x va a ser igual a 56 grados. O sea, ese ángulo el cual me está hablando el problema es 56 grados. ¿Ok? Esa vendría a ser la respuesta a este problema. Vayamos con el siguiente problemita. Ejercicio número 5 nos dice en la gráfica la recta L1 y L2 son paralelas, demostrar que X es A más B. Bueno, esto es fácil, esta es una propiedad, ¿no? X es igual a más B, pero hay que demostrarla. Pero bueno, veamos con la solución. Entonces, vamos a copiar la misma gráfica y ahora lo que vamos a hacer es trazar otra paralela a esta recta L1 y L2 que le vamos a colocar L3, ¿ok? Esta recta L3 es paralela a estas dos rectas en los extremos. Y aquí lo vamos a separar por dos ángulos, ¿ok? El ángulo alfa y el ángulo beta. O sea que X va a ser igual a alfa más beta, ¿no? Entonces vamos a tener del gráfico que alfa es igual a, ¿verdad? ¿Por qué es igual a? Porque está cumpliendo la propiedad de la z, ¿verdad? Al es igual a alfa, ¿no? Propiedad de la z. Y también vamos a tener que beta es igual a b, ¿no? Por propiedad de la z, de nuevo. Entonces, como te decía, X es igual a alfa más beta, pero alfa más beta es igual a, como alfa representa A y beta representa B, ¿ok? Entonces X va a ser igual a más B y queda comprobado sencillo esta propiedad, ¿no? Algo fácil, ¿no? En general, tenemos esto. Si tenemos una recta L1 paralela con L2 y tenemos tipo serrucho, bueno, como ya le expliqué en la teoría, los ángulos o la sumatoria de ángulos que van a la derecha es igual a la sumatoria de ángulos a la izquierda, ¿ya? Esta es una propiedad, es bastante empleada en los problemas del tema de ángulos y segmentos, ¿ok? Bien, vayamos con el siguiente problema. Ejercicio número 6, nos dice en la figura M con N son rectas paralelas, nos pide hallar el valor de X. Entonces vayamos con la solución de este problema. Bueno, vamos a copiar de nuevo el mismo gráfico, ¿ya? Y lo que vamos a hacer aquí, bueno, aquí hemos borrado ese 2x porque vamos a trabajar en esa sección, ¿ok? Entonces vamos a trazar otra paralela a estas dos rectas, que va a ser una recta n, ¿ok? Una recta n' paralela a estas dos rectas que tenemos aquí. Entonces, como son paralelas, ¿verdad? Tú sabes que este x, como esta recta m con esta recta n' son paralelas, ¿ya? Este x por la propia de la z va a pasar aquí, ¿verdad? Entonces va a ser x aquí. Y como todo era 2x al principio, este también va a ser x, ¿no? Entonces, esta recta actúa como una bisectriz para este ángulo, ¿no? Ya. Entonces, ahora aquí aplicamos de nuevo otra propiedad. Este ángulo de aquí va a ser también x, ¿no? Por opuesto por el vértice, porque tienen un mismo vértice. Y tienen los dos rayos en común, digamos, ¿no? Entonces, por eso aquí este ángulo también va a ser x. Ahora sí podemos aplicar, ¿te acuerdas? Que todos estos
todos estos ángulos, la suma de todos estos ángulos, ¿cuánto es? Es 180. Entonces, por propiedad, vamos a obtener que x más 3x más x va a ser igual a 180 grados, ¿no? Eso lo expliqué también en la parte teórica, esta propiedad, la propiedad de la astilla, ¿no? Así, algo así se le conoce. Entonces, vamos a obtener que 6x va a ser igual a 180, por ende, x va a ser igual a 30 grados. Y esa vendría a ser la respuesta a este problemita, ¿no? Entonces, vayamos con el siguiente problema. Ejercicio número 7 nos dice en la figura hallar el valor de x y nos dan esta figura. Y bueno, vayamos con la solución entonces. Vamos a copiar de nuevo la figura y yo te voy a preguntar cuánto va a valer este ángulo de color azul. ¿Cuánto? Exacto, ¿no? 360 menos 15x. Entonces voy a poder decir que del gráfico obtengo ¿qué cosa? Mira, voy a obtener que 180 grados más 360 menos 15x va a ser igual a 2x. Y eso lo podemos demostrar aquí en el gráfico, ¿no? Mira, todo esto, ¿verdad? Todo esto vale ¿cuánto? 12x, ¿no? 12x, aquí nos dice la gráfica. Pero esto de aquí, este segmento ya, ¿no? ¿Cuánto vale? De aquí lo que estoy señalando, ¿verdad? Hasta aquí. De aquí hasta aquí vale 180, por eso colocamos 180. Y más este segmento, o este ángulo pequeñito que es 360 menos 15x. Entonces, esa suma va a ser igual a ¿qué? A todo esto, ¿verdad? A los 12x. Por eso colocamos eso. Entonces, aquí podemos resolver. Vamos a obtener que 540 grados va a ser igual a 27x. Entonces, x va a ser igual a 20 grados. ¿Ok? Vayamos entonces con el último problema. El último ejercicio nos dice, en la figura L1 y L2 son paralelas y alfa es menor a 26 grados. Nos pide calcular el mayor valor entero de x. Bien, entonces vayamos con la solución. Para ello tenemos que observar lo siguiente. Si te das cuenta, aquí alfa, ¿verdad? Más x más phi, ¿suman cuánto? Suman 180, ¿verdad? Entonces del gráfico vamos a obtener que alfa más phi más x es igual a 180 grados, ¿verdad? Bien. Ahora sí podemos despejar aquí y vamos a decir que phi es igual a 180 grados menos x menos alfa, ¿no? Si despejamos phi. Ahora también tenemos que recordar una propiedad, la propiedad del serrucho, ¿no? Que los ángulos de un lado o los ángulos de la derecha, la sumatoria de los ángulos de la derecha es igual a la sumatoria de los ángulos de la izquierda. Entonces, por propiedad, ok, vamos a decir que x, perdón, es igual a alfa más phi más alfa, ¿no? Aquí lo podemos observar. X, ¿verdad? Ese ángulo que está yendo hacia la izquierda va a ser igual a la suma de los ángulos que van hacia la derecha, que sería alfa más phi. Aquí tenemos, ¿no? Y aquí está la propiedad, hemos aplicado esa propiedad. Ahora sí, pero phi aquí es igual a 180 menos x menos alfa. Entonces podemos reemplazar aquí. Entonces vamos a obtener que x va a ser igual a alfa más, reemplazando aquí phi, que es 180 menos x menos alfa, más alfa. Entonces aquí si nosotros resolvemos, vamos a obtener que alfa, ok, despejando alfa, va a ser igual a 12x menos 180. ¿Ya? Bien, ahora sí, por dato, sabemos que alfa es menor a 26 grados, ¿no? Es lo que nos dice el dato. Pero alfa, ¿qué es igual? Alfa aquí hemos obtenido que es igual a 2x menos 180, entonces lo reemplazamos. 2x menos 180 grados va a ser menor a 26 grados, ¿no? Ya. Ahora, si pasamos esto al otro lado a sumar vamos a obtener, ¿cuánto? 206. Entonces, si le sacamos mitad a mitad, vamos a obtener que x es menor a 103 grados, ¿no? 103 grados. Entonces, el máximo valor, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser? Si x es menor a 103 grados, entonces el máximo valor entero de x que va a tomar va a ser igual a 102 grados, ¿verdad? Y esa vendría a ser la respuesta a este problemita. Bien, hasta aquí el video. Si te ha gustado, ya sabes, dale like. No te olvides de compartir, me ayudarías mucho. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Y activa la campanita, ¿ok? Bien, entonces nos vemos en otro próximo video. Chau chicos, cuídense.